Hoy aquí en Tribuna Deportiva y desde el restaurante Casa Navarro queremos meterle también el bisturí a otro tema que es de suma importancia en el futuro del Valencia Club de Fútbol. Lo que pasa es que a veces yo tengo la sensación de que estamos en un bucle continuado. Es un bucle eterno, que le llamo yo, y no sé si en algún momento tendremos solución. Yo le he invitado unas cuantas veces a venir, pero hasta hoy no ha querido venir. Es el subsecretario de la Consellería de Economía. Creo que viene ahora porque, según él dice, ya no tiene competencia en este tema y se ha sacado un poco de encima toda la responsabilidad, aunque yo pienso que del todo no, porque al final, bueno, todo lo que hay encima de la mesa, la ATE anulada, va a seguir dando que hablar, a no ser que en algún momento encuentren un acuerdo las instituciones, en este caso el Ayuntamiento de Valencia. Nacho Costa, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo no te sabría decir exactamente la primera vez que hablamos, pero hace mucho ya, ¿eh? Hace bastante. Hace mucho. Pero es que tengo la sensación de que hoy en esta mesa hemos vuelto a repetir un poco muchos argumentos idénticos sin haber avanzado en el tiempo. Puede ser. Y primero una aclaración, efectivamente, lo que decías. Si yo en anteriores ocasiones había rechazado tu invitación era porque no me parecía prudente participar en un programa con un expediente encima de la mesa, un expediente administrativo abierto encima de la mesa, y lo he repetido en muchas ocasiones, del que puede opinar mucha gente, pero al final los que teníamos, porque ahora el expediente ya está, digamos, finiquitado, pero los que teníamos firma en ese expediente, pues nuestra opinión era, digamos, no diré cualificada, sino que era tenía que reservarse para que no dijésemos nada que pudiese comprometer nuestra presencia en ese expediente. Y bueno, una vez está caducada la ATE y digamos que ya lo único que queda en su caso es el posible recurso que pueda presentar el Valencia Club de Fútbol, yo en estos momentos, que sepa, no tengo ninguna responsabilidad legal sobre el tema de la ex-ATE. Yo, Nacho, quiero que la entrevista de hoy sirva para poder mirar al futuro, pero evidentemente pasa por un poco preguntarte qué ha pasado. A día de hoy, lo acabas de decir tú ya, veo que te has traído soporte documental. Es la enciclopedia aquella mítica que vendían antiguamente, ¿no? 3 tomos gordos con todos los documentos. ATE Valencia Club de Fútbol. Cada uno pone 1, 2 y 3. Vale. Son como los libros del Micho, con los que yo aprendí a leer, pero mucho libro más. Gordo de Petete, los que tenemos una edad. ¿Qué ha pasado para que una actuación territorial estratégica, que para mí es algo magnífico para el Valencia, hoy esté anulada, o caducada, hoy no sirva, hoy esté en el limbo? Bueno, pues lo primero que ha pasado es que efectivamente el Valencia ha cumplido los principales plazos de esa actuación territorial estratégica. Si cuando yo entro en la Consellería en el año 2015 como director general de Comercio y Consumo, la ATE hubiese estado en plena ejecución, que se acababa de firmar por otro lado por parte del anterior gobierno, si se hubiesen seguido los plazos normales, pues posiblemente en 2016 habrían empezado las obras y se habría acabado en los plazos que tocaban. A mí, y lo hablábamos antes, independientemente de que a nivel periodístico estuviese en el día a día de los aficionados del Valencia, yo, digamos, tengo la primera noticia de la ATE, más allá de que yo sabía que estaba allí en un armario en mi anterior despacho, en abril de 2021, cuando el Valencia presenta una solicitud de prórroga de la propia ATE. Y esa es la primera noticia que tenemos a nivel oficial, yo por lo menos, en mi departamento, de que había que tomar algún tipo de decisión. Ese documento que presenta el Valencia es una solicitud de prórroga, y esa solicitud de prórroga, y si queréis después entramos en el detalle, pero acaba con una negación, o no se deniega la prórroga, porque considerábamos que la ATE, el plazo final de finalización era 2025 y que por tanto el Valencia entre 2021, que se le deniega, y 2025 podía haber acabado de ejecutar la ATE en los propios términos que planteaban en la reorganización de plazos, que era que empezaban a construir en 2023, creo recordar, en 2024 creo recordar, y acababan en 2026. Y entonces les dijimos, no, usted estamos en 2021, empieza en 2021 y de acuerdo con su plan de trabajo en 2 años la tiene finalizada, antes de 2025, y por eso se denegó. Mi pregunta es, llegados a este punto, ¿qué ha cambiado o qué ha pasado para que la ATE, que en esa primera solicitud del Valencia de, oiga, amplíeme el plazo, y la respuesta es, no, si usted está en el plazo, hágalo, que ha cambiado para que, estando dentro del plazo, digan, bueno, oiga, que aunque está en el plazo,
al final se la voy a anular. Bueno, pues a nosotros cuando denegamos la prórroga en noviembre del 21, en octubre, no recuerdo la fecha exacta, se les dice que no se dan los requisitos para autorizar la prórroga, se les dice que en cualquier caso pueden tornar a instarla en cualquier momento, y como ya el Valencia nos había dicho en uno de los requerimientos que estaban pensando, o sea, que pensaban que tendrían una financiación, en aquel momento no estaba claro, pero ahora ya podemos decir que se ve que lo de CVC a punto de caer. Nosotros le dijimos, muy bien, pues usted cuando tenga esa documentación vuelve y nos solicita la prórroga. Y en esas estamos cuando, por parte del Consejo se decide iniciar el procedimiento de caducidad de la ATE en base a los retirados incumplimientos que ha habido por parte del club y en base a que una de las fases que contemplaban la ATE, que era el hotel de Jesuitas, el propio convenio determina que es improrrogable y en base a eso ha acabado produciéndose la caducidad de la ATE. Nacho, preguntas muy concretas. La ATE, ¿quién es el responsable de que caiga? Yo creo que ha ido responsable es el Valencia por incumplimiento y la Generalitat porque ejecuta las cláusulas de... Pero ¿quién? El ayuntamiento, quiero decir, perdón, el gobierno ejecuta. A ver, ¿en base a qué? Y como no he venido aquí, te lo decía antes, ni a que me des un masaje ni a aclararme. No, masaje no va a ser seguro, porque nos hemos peleado mil veces. Efectivamente, y además yo no he venido aquí a eso. Aquí, desde el punto de vista del expediente administrativo, y es lo que siempre he intentado explicar, y mi postura, insisto, como ya he dicho antes, es la de un gestor de lo público que se basa en una serie de normativas. Aquí lo que tenemos es una parte, que es el Valencia Club de Fútbol, que de forma reiterada nos está diciendo en el transcurso de todo este expediente que quiere acabar el estadio dentro de los plazos que se marcan y con una serie de condiciones que evidentemente replantean la programación o la planificación. Pero esa es la realidad. El Valencia, en el expediente administrativo, lo que está diciendo eso. Otra cosa es que, efectivamente, y yo que sé que vosotros que lleváis, y tus oyentes, que lleváis mucho más trabajado este tema y que conocéis mucho mejor que yo a lo que es la dirección del club, os creáis o no os creáis lo que dicen. Pero a mí, y me decías antes que lo dije el otro día en la entrevista en las provincias, es que en la ley de procedimiento administrativo el concepto de credibilidad nadie me ha sabido decir en qué artículo está. Por lo tanto, nosotros siempre habíamos planteado que, de acuerdo con lo que decía el Valencia, se podía optar por diferentes posibilidades, pero en ningún caso, como se ha intentado hacer ver, era darle una carta blanca al Valencia. Se trataba de decirle, muy bien, usted me ha hecho una solicitud, yo se la puedo autorizar. Finalmente no se la ha autorizado, pero se podía haber autorizado poniendo una serie de hitos que, si se hubiesen incumplido, pues incluso nos hubiesen dejado en posiciones incluso jurídicamente más fuertes que las que podemos tener en determinados momentos. Pero claro, se ha entrado en una dinámica de acusarnos de que si éramos lobistas del IM o con ProLim por mi partido o porque trabajamos a las órdenes de mérito. Con ProLim está bien tirada. Sí, bueno, yo soy muy de reírme. Es un poco mamón. Efectivamente, y los memes están muy bien. Yo soy de reírme de mí mismo. Pero que me refiero que al final, claro, cuando ante cualquier postura que hemos tenido en todo este proceso, la respuesta ha sido Comprolim o la respuesta ha sido Meriton o la respuesta ha sido LIM, pues eso lo único que demuestra es una falta total de argumentos para contrarrestar los argumentos jurídicos que nosotros teníamos que dar. Nacho, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién es el responsable de que la ATE esté anulada? Dime uno. El responsable de que la ATE... No te digo una persona. ¿Quién es el responsable de que la ATE no ha cumplido con los plazos de la ATE ha sido el Valencia Club de Fútbol. Vale. Quiero decir, partimos de la base de que el Valencia ha incumplido. Correcto. Vale. Para ti... Pero déjame que tenga una percepción, porque yo creo que es importante. Fíjate que en todo momento he dicho el Valencia Club de Fútbol. Sí. Porque para mí, en este expediente que ves aquí de encima de la mesa, las únicas veces que aparecen los dirigentes del Valencia son en aquellos documentos que también están aquí. Para pedir las prórrogas. No. Evidentemente firman, pero firman de título individual y en los documentos que acreditan su representatividad. Aquí, la parte, o la contraparte en este caso, es el Valencia Club de Fútbol. No es Meriton, no es LIM, es el Valencia. Yo aún no he nombrado. Vale, no, digo porque. Meriton, o sea, hay que decir. Y creo que en Valencia todo el mundo conoce mi postura, que es anti-LIM. Yo también. Totalmente. Quiero decir, yo lo tengo clarísimo. Pero te quería montar, porque partimos de la base de la ATE está anulada por responsabilidad de Valencia. Seguimos avanzando. En tu opinión, como persona que has tenido mucho que decir en este aspecto sobre la caducidad de la ATE, ¿crees que la ATE
está bien caducada? Porque yo, leyendo la entrevista en Las Provincias la semana pasada, tengo dudas. O sea, tengo la sensación de que tú estás dudando. Yo lo que digo es que yo lo que digo, y lo he dicho desde el principio, y tú y yo hemos hablado muchas veces, es que se ha tomado una decisión, pero que esto no quita que el Valencia lo pueda recurrir en los tribunales. Eso por descontado. Y pueda tener algún argumento para atacar y para hipotéticamente ganar el recurso de la ATE. Y en eso no quiero decir que le esté dando la razón a Valencia. Yo estoy diciendo que hay cuestiones que se han interpretado de forma que se podrían haber interpretado de forma diferente. Y, por ejemplo, y no me escondo, lo he dicho muchas veces, y claro, la página luego me dice, ¿qué es lo que dice el abogado de Valencia? Es que es la realidad. Es que hay un informe del Ayuntamiento de Valencia firmado por el secretario del área de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, y lo tienes aquí, te lo he enseñado antes, en el que dice, y mira aquí donde está el documento, conclusión, los compromisos del promotor, es decir, la Valencia, incluidos en la fase 1 de la ATE, 2015, se pueden dar por ejecutados, sí, en los términos expuestos en el fundamento del SUB. Es decir, aquí el Ayuntamiento de Valencia nos está diciendo que la causa que se está utilizando para no conceder la prórroga de la ATE y caducarla, que es el incumplimiento de la fase 1, que es el Hotel de Jesuitas, el propio Ayuntamiento de Valencia nos dice en un informe firmado por el secretario que se debe dar por ejecutado. A partir de ahí, hemos decidido, como Generalitat, y me hago corresponsable de esa decisión, que la ATE se caduca por el incumplimiento de la fase 1. Pero eso no nos puede poner la venda en los ojos de que el Valencia es un argumento que de forma reiterada ha venido escribiendo en sus escritos y que hemos defendido que no tiene razón, pero que es un argumento que van a estar sin duda en los tribunales y que van a tener que decidir. Nacho, te paro aquí. Sí. Yo te escucho y te digo, tienes dudas. Has anulado la ATE con esta explicación que yo no te la rebato. No tengo dudas. Yo no te la rebato, pero yo te escucho y digo... si tuviese dudas no habría firmado los documentos. Lo que digo es que, porque claro, aquí cuando tratamos con expedientes administrativos, porque claro, aquí vosotros habláis de la ATE mucho, y me parece bien, pero claro, yo tengo muchos expedientes. Y tenemos que ser conscientes, cuando tomamos decisiones, cuáles son los puntos débiles de esas decisiones. Sobre todo porque en un tema tan mediático como este, lo que no podemos hacer es caer en la trampa de engañar a la afición. O sea, entonces, por eso te pregunto, ¿quién es el responsable? El Valencia. Te pregunto, Valencia ¿tienes dudas? Me dices, no, bueno, pero hay interpretaciones. Claro. Interpretaciones hay en todo. Claro. Quiero decir, cualquier tipo de detalle derecho, jurídico... En el derecho es completamente... Es que vemos tantas cosas raras, pero entonces, ¿crees que la ATE está bien caducada o que no? Si tuvieras que mojarte, porque ellos van a ir al juzgado, ya lo han dicho. Ya no me quiero ir a lo... Yo creo, desde el punto de vista jurídico, yo creo que lo tenemos bastante apalancado. Desde el punto de, o sea, en el sentido de que el Valencia en estos momentos lo que ha recurrido es la caducidad, la negativa a la caducidad de la primera prórroga, que se dijo, no, eso está en los tribunales, y nosotros yo creo que esa primera caducidad la tenemos muy bien argumentada. Y por tanto, digamos que yo creo que la posibilidad de que le den la razón a Valencia es del 10%. Y por tanto, el 90% es que nos la den a nosotros. Si tú me preguntas, el caso de la ATE... Las cifras en 90-10... Es la primera caducidad, lo que tienen recurrido ahora. Vale. Si tú ahora me preguntas la caducidad de la ATE, pues yo te diré que bueno, que yo creo que estoy seguro, pues te diré pues al 60%. 60%. O sea, bajas claro, bastante. Sí, porque efectivamente, aquí es que hay una cuestión que, insisto, y es difícil de entender para la gente que no está en el derecho administrativo. Pero aquí esta ATE viene de un convenio. Ahora luego hablaremos del convenio que se plantea. Un convenio, sí, eso luego un convenio es un acuerdo entre partes. Que la administración, por cierto, el gobierno del Partido Popular, justo la semana antes de las elecciones autonómicas y municipales de 2015, aprueba un convenio de la ATE que efectivamente, básicamente lo que hace es concederle a Valencia un pelotazo urbanístico, por ponerlo de forma resumida. Me gusta que hayas dicho la palabra, porque luego te voy a preguntar. Claro, entonces nosotros llegamos al gobierno, nos encontramos con un convenio y una ATE aprobada. Por cierto, todas las ATEs, que es una figura jurídica que se inventó el Partido Popular, todas las ATEs, incluidas estas, se han caducado y se han anulado, porque no sería tan buena figura urbanística. A pesar de que yo siempre he defendido que la ATE del Valencia Club de Fútbol, que ATE quiere decir Actuación Territorial Estratégica, yo siempre he defendido que más que por estratégica, por extraordinaria, era la única que podía haber tenido cierto sentido, porque sí que es cierto que es una situación, y se produce en todas las ciudades, se ha producido con el Wanda, y se produce con todas las ciudades cuando cambiar un gran estadio de fútbol de ubicación,
pues genera efectivamente una situación que no es habitual. O sea, no es cambiar de sitio la sede de unas oficinas. Entonces, yo siempre he dicho que la ATE del Valencia, bueno, si se hubiese cumplido, bueno, por estratégica, podía ser ATE. A partir de ahí, la ATE ¿tenía sentido? Sí. ¿Estaba bien hecha? No. ¿Estaba bien negociada? Posiblemente tampoco. ¿Está bien caducada? Sí, porque no se había cumplido. Pero esto no quiere decir que no podamos vernos en una situación compleja. Yo en eso, Nacho, quiero decir, partiendo de la base de que ellos han judicializado todo, quiero decir, han judicializado hasta el tema de porchinos, donde los habéis ayudado hasta la saciedad, y han ido y han dicho, oiga, que es que me debe usted muchos millones. Partiendo de esa base, yo ya pondría todo en cuarentena. Ellos al juzgado, evidentemente, pueden ir. Me quedo con que dices tal, pero te quiero hacer una pregunta. Si al 60% dudas, perdón, si tú das un 60% de ganar esta caducidad de la ATE en los juzgados, ¿tú crees que Abogacía de la Generalitat al 60% no, sí, pero al 40% no tenía razón? Es que en derecho nadie nunca tenemos la razón al 100%. Y pero yo jurídica. No sé si me mojaría por un informe de del Consell Jurídic Consultiu. Aquí tendrías que... no, a ver, bueno, yo te pregunto al que tengo delante ahora, que soy yo, es que siempre soy considerado el Consell en general. Sí, Héctor, de acuerdo. Es lo que yo he considerado. Sí, pero aquí... A no ser que me digas que firmáis cada uno por un lado. No. Que aquí ha habido discrepancias jurídicas y técnicas y políticas de cómo tratar esto, eso es evidente. Si no, no estaría yo aquí. Y ha habido diferentes formas de enfrentar esto, y yo lo puedo garantizar a tu audiencia, igual que lo he hecho de cara a todo el mundo, es que yo las opiniones y decisiones que he tomado, las he tomado porque sigo creyendo que eran las correctas desde el punto de vista jurídico y administrativo. Si eso en alguna ocasión ha significado que eran coincidentes con lo que alguien ha interpretado que eran los intereses del Valencia, pues mala suerte para mí. En el sentido de que, como aquí se ha mezclado todo, y mi prioridad era, y ha sido, y sigue siendo, bueno, ahora ya no tengo competencia, pero solucionar el problema y no, en palabras, bueno, no voy a decirlo que queda un poco feo, no cargarnos al máximo accionista, porque a mí me han llevado a llamar la atención por decir el propietario, no, al propietario de la mayoría accionarial. Vale, como a mí el propietario de la mayoría accionarial no estaba en mi expediente y nunca hemos jugado a LIM sí, LIM no, porque eso no estaba en mi expediente, eso me ha situado en ocasiones en que el ataque fácil era que ante los argumentos jurídicos, acusaciones de lobista. Pero Nacho, yo aquí hay una cosa que en esto no te puedo dar la razón, o sea, quiero decir, al final tú me dices, es que ellos reiteradamente me han dicho en los escritos que querían acabar. Estoy de acuerdo, pero reiteradamente te han demostrado en los hechos que no querían acabarlo. A ver, claro. Cuando al final se le dice en octubre del 21 no a la prórroga porque usted no me presenta garantías suficientes, usted no me presenta avales, usted no me presenta nada, el Valencia lo siguiente que hace es presentar, si no recuerdo mal, en noviembre, el nuevo proyecto con el aval de CVC, o sea, con el tema de CVC. En marzo, Nacho. No, pero bueno, la presentación por registro de entrada en marzo. 8 de marzo de 2022. Bueno, pues eso es cuando presentan el documento final. Porque previamente en el mes de noviembre han presentado ya alguna documentación, que es cuando se decide iniciar el procedimiento de caducidad de la ATE. Me da igual. Cuando en el mes de marzo presentan una serie de documentos que evidentemente eran mucho más, con mucha más información que en el mes de noviembre, se decide que esas avales no son suficientes. Pero no hemos ido a menos, hemos ido a más garantías. Cuando en todo este procedimiento desde marzo hasta ahora que se ha acabado definitivamente, después de los famosos 90 días, ellos presentan nueva documentación y van modificando el proyecto. Cosa que, por cierto, el proyecto nosotros nunca hemos tenido nada que decir en la Consellería de Economía. El proyecto del estadio siempre ha sido cosa, digamos, del ayuntamiento, que es la otra parte en este procedimiento. Ellos han ido aportando cada vez más documentación que, desde el punto de vista del expediente, no hacía más que confirmar su pretensión. Voy a poner un ejemplo para que se entienda, o a lo mejor no, porque es un tema complicado. ¿Sabéis que ha habido alguno de los actores de todo este procedimiento que han planteado que lo que hay que hacer es retirarle al Valencia la condición de promotor y poner otro promotor? Sí. Vale. Eso, claro, desde mi punto de vista, es, primera, jurídicamente difícil y en la situación actual imposible.
Porque para que tú puedas cambiar el promotor, una de las cuestiones que marca la ley... Hay que lo repite semanalmente. Claro, pero eso es imposible, porque aquí eso puedes hacerlo cuando el promotor, la figura del promotor es una figura urbanística que no voy a entrar a explicar por qué. Pero eso está para cuando se da la quiebra del promotor, por ejemplo, o desaparece el promotor y la administración interesada tiene que buscar a alguien que lo sustituya. Pero en este caso, cuando nosotros, si en algún momento se iniciase el procedimiento de retirarle al promotor, el Valenciete diría, o dice, no, que yo quiero acabar. Otra cosa, y ahí es donde la estrategia, y mientras hablábamos antes, lo he dicho, nuestra estrategia siempre hubiese sido, y siempre ha sido, al final, efectivamente, hemos hecho otra cosa, porque dentro del gobierno nos hemos tenido que poner de acuerdo en caducar la ATE, hubiese sido, oiga, cuando el Valencia viene y nos dice en el mes de marzo, esto es un proyecto, estando dentro como estábamos de los plazos de la ATE, yo no hubiese visto ningún problema para haberle dicho, oiga, perfecto, yo le autorizo ese calendario nuevo que usted me está proponiendo. En algún momento se va a hablar de empezar en octubre, estaríamos ahora en octubre y estaríamos ahora en condiciones de saber si el Valencia estaba o no estaba ejecutando su propio proyecto. Pero Nacho, ¿tú crees? Porque si el Valencia hubiese dicho en ese calendario nuevo que presentaba que en octubre presentaban, o sea, ahora, estoy hablando un poco en general, no quiero que luego me digan que no era octubre, que era el 18 de septiembre. Si nosotros efectivamente hubiésemos dicho, le acepto la prórroga con el nuevo calendario y hubiésemos llegado ahora a octubre y no hubiese empezado la ejecución de forma injustificada, nuestra postura jurídica de cara a caducar la ATE de forma rápida hubiese sido inatacable. Porque cuando el promotor de un proyecto te plantea una modificación y te plantea una serie de nuevos hitos temporales, si los incumple, está muerto. Y digo muerto, nadie me diga luego que me acuse de que quiero matar a nadie. Yo te quiero hacer un matiz. ¿Lo he explicado? ¿Lo has entendido? Sí, yo lo he entendido perfectamente. Vale. Lo que dices, vuestra posición, que es la que al final no se ha llegado. Claro. Habéis decidido seguir el camino de la caducidad. Yo ahora te quiero preguntar, dentro del camino de la caducidad, tú dices, no, yo les hubiera dado en marzo tiempo. Nacho, ahí haces como que no habéis visto el proyecto. El proyecto que ellos presentan en marzo de verdad es el proyecto con el que se llevan una cantidad de metros edificables tal que tú antes has dicho, no sé si está bien negociado o no. O sea, tú ya me has dicho, no sé si estaba bien negociado o si se le dio mucho. La ATE es la ATE. La ATE es la ATE. Y los metros que hay en la ATE de edificabilidad de terciario están metidos a cambio de un estadio X. Que es decir, hay una contraprestación de la administración. Y ahí hay mucha gente que no lo entiende. El ayuntamiento, y también que aquí hostia se lleva todo el mundo. El ayuntamiento es el que tiene que decidir si es porque otra de las grandes, y vamos a decir, malos entendidos. Venga. Vamos a llamarle malos entendidos. Sí. Es el tema del aforo del estadio. Cuando nosotros el Valencia en noviembre o en septiembre del 2021 plantea el tema de las famosas 49.000 plazas, y hay quien se enroca en el tema de que 46 o 49, me da igual, y hay quien se enroca en el aforo de 70, lo que hay que tener en cuenta es que desde el punto de vista del expediente, y luego ya viene la credibilidad o no, pero desde el punto de vista del expediente nunca se plantea un estadio de 46 y ya. Se plantea un estadio de 46 ampliable por fases hasta llegar a los 66, creo que era, que sí que había una pequeña diferencia respecto a los 70 del estadio. Pero claro, automáticamente hay quien sabe decir, no, un estadio de 46.000 es una mierda. Sí, pero es que desde el punto de vista del expediente administrativo, nunca ha habido un estadio de 46. Ha habido una fase en la que había 46 y que luego esas fases se iban ampliando. Tal. Yo, en algún momento, lo cubrirán con lonas. Es lo que decía el proyecto. Claro, pero porque era ampliable. Y ahora, de hecho, de la última información que he leído yo, es que efectivamente... Nacho, el proyecto, quiero decir, no me hagas trampas al solitario. No tengo ninguna trampa al solitario, porque yo te he preguntado. Al final, la administración tiene una responsabilidad que es, esta administración, aunque no fuera la vuestra, esto lo traíais heredado. Pero vosotros os ponéis delante de este toro y este toro dice que lo que yo le doy al Valencia es una serie de privilegios, porque son una serie de privilegios, porque acaba un estadio en determinadas condiciones.
dice, el hito de la ATE decía que el estadio tenía que estar en 2021, pero Sí, pero la propia ATE contempla que es prorrogable, excepto el tema del hotel. Vale, fenomenal. Lo habéis anulado vosotros, ¿no? Que No sí, yo, que sí, que que si sí, algo habréis que sí, que encontrado sí. que dirá que la podíais anular. Si no, Sí, que el hotel no se ha construido. vale. Entonces, pero donde yo quiero ir es la administración, en algún punto, vosotros ahí, cuando presentan ese proyecto en marzo, yo no entiendo cómo, en general, decís, oiga, usted me está queriendo dar mucho menos de lo que yo le doy. O sea, quiero decir, aquí hay una serie de contraprestaciones. Insisto. Por mucho que el expediente, sí, pero el expediente, oye, vosotros tenéis las herramientas. Ahí es donde yo no he entendido que no habéis ido a la par. O sea, quiero decir, si al final la administración lo que tiene que decir, oiga, Valencia, yo creo que le he esperado mucho tiempo, yo creo que estamos teniendo tacto. Héctor, ¿no? Vamos a no hacernos, como tú dices, trampas a los No, si yo no. Lo que está claro es que en este procedimiento hay tres actores a nivel formal, que son Generalitat, Ayuntamiento y Valencia. Pero luego, efectivamente, no es ningún secreto que ha habido discrepancias políticas entre los socios de gobiernos, tanto a nivel de la Generalitat como a nivel de Ayuntamiento, pues bueno, porque cada uno ha decidido optar por una vía. Cuando yo le digo a compañeros tuyos periodistas, en la entrevista de las provincias de la semana pasada, que yo no he intentado politizar el tema, o he intentado no politizar el tema, me dicen, pues yo tengo razón, igual que me dirás Nacho, tú. o lo habéis hecho todos o no lo ha hecho ninguno. Claro. Quiero decir, a mí Bueno, me sirve que a medias no, o lo habéis hecho todos o no lo habéis hecho ninguno. Bueno, pero es que yo tengo que defender que no. Porque la diferencia está que yo era el que tenía la responsabilidad. Entonces, ha habido aquí muchos actores políticos que no tenían la responsabilidad. Y evidentemente hemos acabado teniendo que pactar un pacto. Tenía responsabilidad, yo creo que 3 patas, porque al final tú no podías tomar decisiones sin un informe de Arcadi, ¿no? Claro. Era un informe vinculante Claro. el que tenía. Y el informe vinculante que dice Arcadi, cuando le hacemos la denegación de la ATE, pues lo que dice es que no le podemos dar la prórroga. Entonces, ya está. Pero luego se meten por medio otros actores. Pero claro, aquí la concejala de urbanismo es la que firma, la que me envía un escrito de su responsable de urbanismo diciéndome que se tiene que dar por cumplida la ATE. Y ahora resulta que el culpable soy yo porque interpreto que hay que darlo por cumplida en la fase 1. Es que es donde empiezan a surgir las discrepancias. Porque nosotros, cuando en el mes de agosto del 21 nos pasamos, que yo creo que cuando hablamos tú y yo de las primeras veces, sí, pero Nacho, discutiendo de quién era la competencia, nos pasamos discutiendo de quién era la competencia porque alguien dentro de mi gobierno y dentro del gobierno municipal empieza a cuestionar que la competencia sea de la Consellería de Economía. Nacho, estamos yendo, de verdad, yo creo que lo de la competencia hoy no tiene para mí, tiene valor el hecho de que la administración, que es donde yo voy, debe ser garante cara al ciudadano de que se cumpla una serie de compromisos. Correcto, que tenía firmado. Porque yo siempre pongo el ejemplo. Cuando somos competentes en la materia y resulta que hay una parte del electorado... la competencia no te hubiera llamado nunca. Quiero decir, yo no te niego la competencia, pero lo que te exijo es que le hagas cumplir lo que tienen pactado. Claro, pero si es porque a mí me pasáis la multa de la hora, que lo digo siempre. Y nosotros le denegamos, y cuando no llegan, y me viene con intereses. La prórroga de la ATE cuando nos pasamos por 3 meses recibiendo ataques de que íbamos a concedérsela porque éramos Comprolim. Pero y Nacho, le negasteis la prórroga de la ATE, pero me estás diciendo, nosotros no les hubiéramos caducado la ATE, hubiéramos hecho el camino de dejarles que ellos hicieran o no hicieran. Y si no hacen, ¿en base, que mi pregunta, ¿en base a qué? ¿Qué os demostraron? ¿Qué os han demostrado? ¿Solo papeles? Es que en un procedimiento administrativo es así de triste. Bueno, hombre, los hechos, los hitos incumplidos. Bueno, pero vamos, escucha, la ley de procedimiento administrativo, que no he venido a dar una lección de procedimiento administrativo, el único requisito que pone para solicitar una prórroga. Pero está 8 años incumpliendo. Sí, pero 8, 7. Pero escucha, ¿me quieres decir lo que dice? Mira, la ley no me la ha traído. La ley lo que dice es que la prórroga se tiene que solicitar antes de que se produzca el hito, sí, y que el máximo de plazo será la mitad del plazo inicial. Es decir, si la prórroga tenía un plazo la ATE tiene un plazo de 10 años, 2015-2025, solo se podía solicitar antes de, en este caso, el hito que querían prorrogar, que era el de abril del 21, y solo se podía dar una prórroga de máximo de 5 años. La ley en ningún sitio dice que para poder solicitar esa prórroga tengas que tener cumplido el X% del proyecto. Y, como te he explicado antes, nosotros hemos tenido sentencias judiciales en contra
por denegar la prórroga de un centro comercial, que no voy a recordar cuál es porque me da mucha rabia, que pidieron una prórroga porque es que no habían podido ejecutar, les denegamos la prórroga, les autorizamos la primera de 6 meses que era obligatoria y les denegamos la segunda de 6 meses que era potestativa, diciendo que la razón que daban de no haber podido ejecutar no era convincente y el tribunal nos lo tumbó. Quiere decir que yo siempre he pensado no solo en lo que había que hacer, sino en que no acabásemos mal en los tribunales. Porque tenías claro que esto iba a ir a los tribunales. Hombre, es que yo soy abogado de profesión. Pues entonces es que tenías claro que no tenían interés de acabar el campo. No, es que yo tenía interés que, como cualquier administrado, en el momento en obtiene sus recursos, tiene todo el derecho de ir... Pero Nacho, en eso yo he dicho 1000 veces, ese ya no es un problema tuyo. Tú le tienes que exigir lo que teníais pactado. Ellos han presentado, pero ellos han presentado un proyecto donde cumplan lo que tienen pactado. Eso es lo que le han presentado al ayuntamiento y es el ayuntamiento entonces, no, el que tiene contéstame que decir... a la pregunta. No, antes de todo este, no antes de que le caduquéis la ATE, lo que presentan ellos... No es mi competencia determinar si el proyecto... Pero lo has visto, Nacho, contéstame. Sí. No lo he visto. ¿No has visto el proyecto? El proyecto yo no lo he visto. Bueno, he visto lo que me presentaron en aquella reunión que tuvimos en Presidencia. ¿No has visto los avales que presentan o las garantías que ellos hablan? Claro, pero... ¿Tú crees que ellos, antes de que vosotros caduquéis, han cumplido, ya no te digo al 100%, que lo que presentan en la mesa es al 90% lo que tienen en la AT, es decir, lo que van a disfrutar de la ciudad? Si yo doy mi opinión sincera, ¿vas a interpretar que mi opinión o se va a interpretar por parte de la audiencia que sea? Yo voy a interpretar que das tu opinión, siempre. Otra cosa es que yo piense que ha habido momentos que no he entendido determinados movimientos, pero yo te pregunto, ¿ellos de verdad han presentado un proyecto solvente y un estadio al 90% de lo que dice la ATE? Ya no te digo al 100%, al 90% de lo que les pide la ATE. De acuerdo con el expediente administrativo, yo te diría que sí. Que sí. Sí. O sea, ¿tú crees que el Valencia, antes de que se le caduque la ATE, presenta el del 8 de marzo, el proyecto del 8 de marzo? Si ¿Tú no, crees? Yo te voy a decir por pasiva, si no hubiese estado el señor Lim por medio y la problemática con el señor Lim, era más que suficiente para haber concedido la prórroga de la ATE. O sea, ¿tú crees que no se le concede a alguien en el Consejo? No le concede porque y en el ayuntamiento, claro. Y en el ayuntamiento, es porque está libre. Porque si la acusación que me hace a mí una parte de la opinión pública y de la opinión publicada y de los políticos de otros partidos es que yo estoy al dictado de Meriton. Pero Nacho, perdóname que pero te estás yendo a una cosa que te has llevado tuya personal, de que te duele que te hayan atacado de comprolina. No, pero es que cada uno tiene que cargar con lo que ha hecho. Es que, por ejemplo, hablamos, que si quieres, yo no tengo prisa, ¿eh? Es decir, podemos estar toda la tarde aquí, no tengo ningún problema. Mientras Enrique no nos eche, es fantástico, porque a mí me encanta debatir, pero a mí me parece que eso es algo que os habéis llevado al terreno, porque claro, es que ha habido personas de Compromís, yo no voy a decir Comprolim, creo que no lo he dicho en la radio, estoy casi seguro, pero si lo he dicho, pues ahora mismo no lo recuerdo. Es que Morera, para mí ha pegado un desbarre que es que Morera no lo puede sacar. Es como si un miembro de Tribuna Deportiva dice que Casa Navarro es unos paellar desastrosos. Morera no está en la Consejería de Economía. Desbarre. No, Ribó, bueno, el alcalde, mete un desbarre en varias ocasiones. Si sale diciendo... Te los traes aquí y les preguntas a ellos. Bueno, pero es que... Pero Nacho, no me puedes decir. Eso no me vale. No puedo decir a la vez que yo estoy dando de mi opinión y que... No, pero yo te pido... Pero coño, sois un partido. ¿No? Partido. Tenéis una estrategia de partido, entiendo. Y un gobierno. Claro, pero efectivamente al final las cosas se discuten y se llevan a conclusiones. La conclusión que la data está caducada. ¿Por decisión de quién? Del gobierno. Del cual yo, por cierto, he firmado los documentos. A mí me estás preguntando si... ¿Crees que había otras alternativas? Y te estoy diciendo que sí. No, yo te he preguntado si el proyecto que ellos ponen en la mesa en marzo, ¿tú crees que al 90% se adecua a lo que le pide la Yo entiendo la ATE? Que sí. Que se podía haber interpretado que sí, incluso negociando con ellos. Pero de verdad me lo dices con un proyecto que habla de 46.000 por fases, sin darte, Nacho, en ningún momento, sin darte ni una fecha de cuándo... No es cierto, yo he leído, yo tengo documentación aquí. Yo tengo aquí el proyecto. Una cosa. Aquí ha habido. Sí, pero yo tengo aquí el proyecto del estadio. Sí, pero Nacho, aquí en estos 3 tomos están los documentos que se presentan y los requerimientos que se les hacen. Yo te he preguntado por el proyecto que ellos presentan. Que se les tendrán que validar. Bueno, me dices el proyecto inicial. Del 8 de marzo. Pero cuando nosotros les requerimos que hagan aportaciones y que presenten garantías adicionales y modificados el proyecto, de eso no estamos hablando.
Totalmente. Vale, yo pues te estoy diciendo, el proyecto antes del 8 de de que marzo, caduque, no. el proyecto del 8 de marzo lo han mejorado. Hombre, desde el 8 de marzo hasta que se caduca La ATE, que es el ATE, 26 que o yo 27 creo de julio. recordar que en el Ayuntamiento de Valencia, insisto, el proyecto, nosotros en la Consejería de Economía no entramos en el proyecto, pero que yo... Pues tenéis que entrar, Nacho. ¿Cómo no pueden entrar? No, porque es el Ayuntamiento el que tiene que decidir si el proyecto cumple o no. Y que yo sepa, de ese proyecto inicial del 8 de marzo, se presentan 2 modificados como mínimo. Pero entonces, O en el Ayuntamiento, o no se presentan 2 modificados. que yo recuerde uno. Que El yo que recuerdo, presenta, yo diría bueno, que uno inicial sobre el del 8 de marzo y luego uno diferente, Vale. que ya no es un modificado. Entiendo que ya es uno nuevo con más, Vale, con más Bueno, espectadores, que no me sale la palabra. Es que leñe. nosotros ahí no entramos. Pero entonces, si no entráis, ¿por qué os matáis con el ayuntamiento? Yo eso no lo Y es veo. que yo no me mato con... Es que no nos matamos con el Ayuntamiento. Es que los documentos que nos cruzamos con el Ayuntamiento... Yo debo vivir en otra ciudad. No, Yo debo vivir en otra ciudad. No, tú vives en lo que tienes que vivir, que es en el periodismo y de alguna forma en la política. Y yo vivo en el expediente administrativo. Y por eso yo no he venido antes aquí. Y por eso yo cuando vengo aquí te digo, vengo con mi expediente administrativo. Yo te pregunto, antes has dicho, y no quiero torcerme porque al final yo te quiero hacer preguntas de hacia dónde va esto, Vale, porque hacia atrás ya no nos vamos a tal. Pero, por ejemplo, tú antes has dicho, han hecho electoralismo. Si han hecho electoralismo, tengo que decirte que lo habéis hecho de pena. Porque habéis pegado más trombos. Trompos. Lo cual será la prueba de que, como mínimo por nuestra parte, o por mi parte, no se intentó hacer electoralismo. Porque si era el objetivo, lo hemos hecho fatal. Lo habéis hecho fatal, sí. Lo habéis hecho fatal. Con lo cual, pero la sensación que puede quedar es o que lo habéis hecho fatal o que os han colado un gol, a alguien le han colado un gol. Porque a Morera le cuelan un gol por la escuadra. Porque arribó. Pero Morera, escúchame, Morera sale. Morera se hace. Ahora voy a ¿Qué papel juega Morera en todo esto? Ahora voy a defender. Fenomenal. Bueno, pero voy a defender. Y asesor. No. Yo voy a defender que para mí ha sido el que ha generado mucho lío aquí. El lío que le montan a Enrique, basado en que cuando el Valencia presenta el documento de 9 páginas. Perdón. Tranquilo, no pasa nada. Cuando el Valencia presenta un documento de 9 páginas, que no sé exactamente cómo le llega a él, y dice que es un documento de 10 páginas. Y entonces se montan tertulias periodísticas. ¿No sabes cómo le llega a él? Bueno, yo no lo sé. Se lo haría llegar quien fuese. Yo no se lo envío. Se montan tertulias periodísticas hablando de que tiene que haber un segundo documento, porque el documento son 9 páginas y Enrique ha hablado de un documento de 10. Cualquier documento impreso de 9 páginas son 5 folios. Nacho, no fue eso. Dijo que ese que se había filtrado no era. Pues entonces no existe otro documento. Pues esa es. Pues eso es lo que nos llama a todos la atención. Que luego termina diciendo que sí era. Es que no hay otro. Claro que no había otro. Pues entonces, ¿qué me estás contando? Metida de pata. Metida de pata. ¿Y a partir de ahí qué? Y a partir de ahí, esa versión que da. No, yo no te afecto. Yo simplemente entiendo que cuando hay un representante, una cabeza de Compromís, porque Enrique Morera es una cabeza de Compromís, que sale públicamente y habla de encontrar alternativas y que no puede ser, y además ataca en ese caso a Sandra Gómez, que al final no la nombras, pero si os habéis tirado, quiero decir, si esto ha sido tiros para arriba, tiros para abajo. Si a mí me encantaría, a mí me hubiera encantado que hoy hubiera venido Sandra y os sentarais y ahora os dijerais. No paran de proponerme lo que hagamos un cara a cara. Yo, claro, sería fantástico, quiero decir. Público. Estaría muy bien. Pero seguro de eso gana. Claro, pero al final aquí el tema es que había por medio un estadio, pero hemos empezado, fíjate que en la primera pregunta que te he dicho, ¿quién ha incumplido? ¿Por qué está anulada? Porque el Valencia ha incumplido. Ya no hablo del IM, de Valencia. En el 90%, desde 2015 en el 90% es de Peter Lim, porque ese señor es el máximo accionista al 90%, por lo tanto las decisiones las toma él con su almohada. Día que dice sí, no. Y aquí hay una demostración de que no ha querido. Yo quiero ir más adelante. Una vez caducada la ATE, yo te quiero hacer una pregunta que a mí me parece muy importante y te pido sinceridad, igual que me has dicho claramente que lo de la ATE, vosotros hubierais tomado otro camino y que vamos a ver. La herramienta que están utilizando para un nuevo convenio ¿es legal? O sea, quiero decir, ¿es posible? Legal sí que es, porque un convenio entre administraciones yo creo que es legal. Vale. Pero insisto en la palabra convenio. Ahora un convenio. Te matizo la pregunta. ¿Hay una manera legal de traer un nuevo documento que le recoja al Valencia todos los beneficios? El documento no solo hay que traerlo, sino que. Eso te escucho a ti muchas dudas, ¿eh? A ver, no. Yo lo que dudaba era de la conveniencia de hacerlo.
Pero una vez hecho, está hecho de forma absolutamente legal. El propio convenio el propio acuerdo del Consejo que caduca la ATE prevé en ese mismo documento, en ese mismo acuerdo del Consejo, el mantenimiento de las condiciones urbanísticas. Por tanto, ahí donde pudiese haber una duda legal de que se estuviese haciendo un documento o un procedimiento, digamos, extraordinario, la respuesta es sí, pero vinculado a la propia caducidad de la ATE. El acuerdo del Consejo tiene dos partes. Se caduca la ATE y se mantienen los beneficios urbanísticos. Por interés general. En este caso, efectivamente, es el consejero de territorio el que tiene, consellera en este caso, porque ha cambiado de Arcadia España a Rebeca Torró, en ejercicio de sus competencias en materia de territorio, acuerda en el mismo acto, lo delega en el Consejo, pero bueno, en el mismo acto que se caduca la ATE, el mantenimiento de las condiciones urbanísticas, vinculado a que por parte del Ayuntamiento se emitan las licencias y las fichas de ordenación urbanística preceptivas. Y ahí es donde está la solución del tema. Si el Ayuntamiento de Valencia le emite al Valencia, valga la redundancia, las fichas urbanísticas y las licencias urbanísticas para que el Valencia pueda ejecutar el estadio, el Valencia no tendrá excusa para no hacerlo, en mi opinión. Mientras tanto, mientras no se emite, en estos momentos el Valencia lo único que tiene es la ATE caducada. Porque la segunda parte, que es el mantenimiento de las condiciones urbanísticas, está condicionada a que por parte del Ayuntamiento se hagan una serie de hitos. Con lo cual, en mi opinión, si eso se ejecutase por parte del Ayuntamiento, el Valencia podría incluso no recurrir el acuerdo de caducidad de la ATE. ¿Por qué? Porque tendría garantía de que la segunda parte, que es el mantenimiento de las condiciones urbanísticas, están apalancadas. A partir de ahí, insisto en lo que decía al principio de esta pregunta, un convenio, como su nombre indica, es un acuerdo entre partes. Otra cosa es que el Ayuntamiento de Valencia haga un planteamiento al club de estos son lentejas o las tomes o las dejas. Creo que hay unas declaraciones de no sé quién. No hay declaraciones, hay una versión que le da el club, alguien del club, que yo creo dar a las provincias hoy, donde dicen que rechazan de facto las 3 peticiones que le hacen principales. Pues entonces tendrán que entrar o no en una negociación, porque insisto que un nuevo convenio solo se puede tomar por acuerdo con las partes. Y ahí va a haber... Pero yo donde quería llegar era, Nacho, no voy a dar nombres de nadie porque lo habéis dicho casi todos. Este gobierno actual consideraba un pelotazo la operación de la ATE. Hombre. Y habéis anulado la ATE y les vais a hacer un acto que sea exactamente igual. Esa competencia es de la Consejería de Territorio, que es la que tiene la competencia y la que ha acordado que se mantenga. Efectivamente, hay una serie de beneficios urbanísticos dentro de la propia actuación estratégica que se dan por las características especiales de quién es el club. También tengo que recordar que este tipo de operaciones con los clubes de fútbol son muy habituales. A partir de ahí, a la fecha de hoy... Pero que no es lo mismo cuando estás fuera que cuando estás dentro, lo ves de otra manera. No te digo a ti, en general. Bueno, efectivamente, yo también, y no me cortaré de decirlo, esta solución de caducar la ATE, pero mantener las condiciones urbanísticas para dejarlo todo igual y ahora firmar un nuevo acuerdo que básicamente reproduce lo que decía la ATE, pues para eso nos hubiésemos quedado con la ATE y a lo mejor ya llevaríamos 8 meses avanzados. ¿Te parece absurdo haber llegado a este punto para hacer un convenio que sea lo mismo? No es que me parezca absurdo, lo he dicho siempre, no le veo la utilidad práctica. Le vería más utilidad práctica. Pero la utilidad se la vería a que creo que el Valencia en este caso nos ha tomado el pelo. Es decir, le ha tomado el pelo en general a la administración y si se le da exactamente lo mismo, ellos tienen todo el derecho, parto de la base que tienen todo el derecho, como te han dicho, ir a los juzgados. Pero esto pese a que hay gente que lo interpreta y dice, porque te dicen, eres antivalencianista porque vas contra el patrimonio. No voy contra el patrimonio, voy contra hay una serie de acuerdos que van conforme a ley, que lo que no puede ser es que porque te llames Valencia Club de Fútbol tú no los cumplas, o que tú, como eres el máximo accionista, que yo ahí sí lo meto, como soy el máximo accionista, y a él, ya no digo ni él, sus asesores le dicen, somos el Valencia, no nos tocarán, no se atreverán, porque esta frase la conoces, no se atreverán, igual que cuando tenían un préstamo con Bankia y la prenda era Mestalla y le decían, no me van a ejecutar, no me van a echar de Mestalla. Aprovecho para cogerte ese argumento. Efectivamente, yo creo que esa y aquí os han apretado. Esa actitud al Valencia se le acaba cuando vienen con la primera prórroga y aquí, encima, una parte del ruido
empieza a decir, estos de Compromís le van a dar la prórroga porque tal, porque son de Lim, ¿cuántos? Y la gran sorpresa que yo creo que generamos en aquel momento es que le decimos que no. Y ahí es cuando el Valencia cambia de actitud y empieza a plantear cosas porque sabe que podemos hablar, que podemos negociar, pero que no vamos a tragar. Escucha una cosa. En el rato que hemos estado comiendo, has visto que yo estaba con el teléfono y tal. Yo estoy en negociaciones que esto de la AT... Nosotros estamos ahora haciendo la reversión de las empresas de inspección técnica de vehículos. Mucho más importante desde el punto de vista social o de interés general y mucho más complicado desde el punto de vista jurídico. Y ahí estamos. Al final, aquí ha habido una parte de los políticos, por supuesto, culpables, pero también del ruido mediático que se genera alrededor de todo lo que tiene que ver con el Valencia, que han hecho que esta negociación o esta decisión o esta solución que se podía haber llevado con mucha más calma, con mucha más intención de llegar a soluciones, en determinadas ocasiones haya sido bombardeada por unos y por otros, que es legítimo por cada parte, pero incluso mediante la filtración de determinados documentos a determinados medios de comunicación, que a ti creo que no te ha caído ninguno en todos estos Bueno, a mí me ha caído alguno, pero cuando ya estaba pululando. Claro, con lo cual se han mezclado muchos intereses y yo insisto, y ya sé que es predicar en el desierto, mi intención en todo este procedimiento siempre ha sido llegar a una solución útil. Que eso beneficia para... Pero útil, Nacho... Útil para la ciudad, útil para el club. De acuerdo, pero útil tenía que ir acompañada de unos cumplimientos que tú me has dicho al principio que no han cumplido. No han cumplido, pero planteaban cumplir. Y a partir de ahí yo te he dicho cuál hubiese sido mi estrategia. Planteaban cumplir desde el incumplimiento, bueno, Nacho. Claro, pero... Joder, que al final eso no se puede olvidar. Héctor, vuelvo a repetirte, tal como plantea la... Escucha, pero si ellos han querido cumplir desde el incumplimiento constante. Lo que prevé la ley... No, es que yo quiero cumplir, es que quiero... Esto es como cuando llegas tarde al banco a pagar 3 letras seguidas, 3 meses. Le dices que quiero pagar. Pero mamón, se te están acumulando. Pero quiero pagar. Y pagas pero quiero pagar. Y pagas una. Ostras. Y si pagas una, pues el banco te mira diciendo que... ¿Han pagado alguna ellos? Han presentado un proyecto... con unos avales. Presentado un proyecto cuando les ha caído la lotería de CVC y aún así no han puesto toda la carne al asador. Y siguen ahí de ida y vuelta. Estamos de acuerdo en que si hubiese aparecido CVC no estaríamos aquí, ¿no? No, sí. Pero entonces, Nacho, con más razón, cuando arrancáis todo el expediente, ellos no tenían ninguna intención de hacerlo. Pero si no llega a caer CVC, pero les cae CVC estabais en el cielo. Camino, claro, pero es que estabais en el camino lo que había que hacer, es que en ese camino era caducar la AT. Ya está. Pero la cuestión está que cuando llega lo de CVC hemos optado... ¿Un aval de Peter Lim hubiera resuelto este asunto? Posiblemente. Posiblemente no, seguro. Si efectivamente llega el máximo accionista o su prima, él es de Singapur, ¿no? Pues llega su prima, la de Filipinas. De Malasia. Y pone 60 millones encima de la mesa, todo solucionado. ¿Por qué no lo hace? ¿En algún momento, en alguna reunión, le habéis planteado la propiedad mayoría accionarial? Ni es nuestra obligación. No, ¿podéis preguntarle? Que yo me conste, nunca se le ha hecho. No se le ha preguntado. Yo, ¿por qué no quieres poner de tu dinero? No encuentro procedente la pregunta. Oiga, es un inversor. Cuando vino aquí nos dijeron que era un inversor. Pues que venía entonces ahí tienes que traer a este micro, a Aurelio Martínez, y que te lo explique. Es que no quiere venir. Ah, vale. Pero yo no tengo problema. Yo le he dicho que pues, una decepción enorme. Martínez, que no ha sido Salvo. Pasa que yo pregunto a los que han valorado todo este tema. Yo te digo que pasamos de un incumplimiento que hemos querido dentro. Yo te he dicho... Igual que digo una cosa, digo la otra, si al final, y ahora te haré la pregunta porque no quiero, llevamos 1 hora, entrevista, 50 minutos, pero donde yo quiero llegar es, al final decís, es que nos han llamado, es que creo que habéis tenido desbarres importantes, del mismo modo que cuando hacen el primer proyecto, que sale el conseller Climent y dice, hombre, de lo que han presentado es el mejor proyecto. Y yo dije, claro, si no han presentado ninguno. Bueno, pues, si no habían presentado... Pues no mintió. Joder, mentir no mintió. Pero ahí es donde yo voy, Nacho. Ahí ha habido puntos donde, al final, el aficionado, y como tú dices, está un poco hasta la coronilla de este tema, evidentemente, pero claro que convendrás conmigo que todo este proceso, y lo hemos hablado tú y yo muchas veces desde el principio, se mezclan dos problemas. Uno, el propio de la ATE, y otro, el tema de la propiedad del club. Yo creo que siempre, por lo menos en mi punto de vista, siempre te he diferenciado. Que yo creo que nunca he hecho. Diciendo tú. Yo no he hecho bandera de que esto era para echar a Peter Lim, porque no se le podía echar a Peter Lim. Pero sabes que ha habido una parte muy importante de los media y de pero que haya pensado eso es porque no ha querido leerse lo que es esto. O sea, esto le podía tocar los pies a él y decir, ostras,
pero no le podías echar, las acciones no, van por un lado, el estadio va por otro. Sí, yo ahí no, es que no me siento. Pero convendrás conmigo que Pero tú no, creo- pero que ha habido mucha parte de eso en este proyecto, en este proceso. Hacéis una introspectiva de también autocrítica, de decir, ostras, nos hemos equivocado, o han podido interpretar que estamos del lado de Peter Lim por esto. ¿Hacéis ese ejercicio? Porque si no, da la sensación de que es que a lo mejor es que estamos los de enfrente un poco parados. Sí, efectivamente, no hemos sido capaces de explicarlo. Efectivamente, si no hemos sido capaces de explicarlo en un negocio como el mío, que es la política, y entiéndeme lo de negocio entre comillas, que nadie me malinterprete, efectivamente, como nuestra profesión es el tema de hacernos entender por la ciudadanía, pues si no lo hemos conseguido es que lo hemos hecho mal, indudablemente. Hay solución, porque hoy ya sale lo del convenio, pero el viernes... ¿Solución a qué? A problema. Sí, aquí ahora mismo hay un problema. A la finalización del estadio. Lucía Beamud, concejala de licencias del Ayuntamiento de Valencia, Joan Ribó, alcalde, y la vicealcaldesa Sandra Gómez, los tres se alinean en una postura. Tenemos que exigir al club un estadio de 70.000, la fotovoltaica, que yo eso sí que ahí me quedé un poco despistado porque esto creo que no estaba en la ATE, no sé, ahora lo incluyen, y que el pabellón sea un pabellón acorde a lo que hay allí. ¿Tú ves solución? Yo creo que si hay voluntad real de las partes de llegar a un acuerdo, y cuando digo las partes digo de todas las partes, incluido el Valencia, y se negocia y se ponen de acuerdo, yo creo que sí. Yo creo que... Yo lo he dicho muchas veces en este proceso. A mí me hubiesen dejado solucionarlo y habríamos tenido, insisto, un acuerdo que si el club luego hubiese incumplido, pues habría demostrado que no querían cumplirlo como tú defiendes. Pero yo creo que en este momento está la cosa suficientemente madura como para que si el club y el ayuntamiento son capaces de llegar a un entendimiento en la cubierta, en el aforo. Yo creo que lo del aforo ya ha quedado superado en cuanto a que todo el mundo entiende que efectivamente el aforo máximo tiene que ser 70.000. Y luego están las discusiones, yo creo que... Pero Nacho, hay un problema que antes nos hemos saltado, es la pasta, ¿quién lo pone? Porque 80 millones de CVC está bien, pero es que les hacen falta 150, 140, 160, una horquilla de 40, 80 millones más. Valencia, que hablaban de un proyecto de 120, ahora efectivamente está el tema de los sobrecostes que pueden generar los materiales y demás, pero en la documentación que presenta Valencia y que el IVF consideró que no era vales suficientes, hablaban de los 80 millones de CVC, que esos tenemos... Yo estaba en una reunión con la Liga. Esos están. Aparentemente están. Están 10 millones que avalan o que dos pólizas. Y Rai Media. Efectivamente. 5 y 5. Y luego estaban los 30 millones que faltaban hasta los 120 del proyecto inicial de el hotel del terciario del nuevo estadio. No. De las torres. Perdón, de las torres del nuevo estadio. Evidentemente luego está que... El terciario y luego también metían la oficina donde... No, eso luego lo daban como un adicional. Con lo cual, efectivamente, en estos momentos tenemos que el Valencia, con lo que le genera la obra del propio estadio, y con los 10 millones estos que son de financiación de la Caixa y demás, pero con eso, digamos, financia... La propia construcción del estadio dicen que financia... Dicen, digo porque yo no... Claro, pero el estadio. Yo me quedo con 90, o sea, vale. Seguro 90. Luego lo de las torres... Vale, bueno, sí, muy bien, pero me da igual. 90, 100, 93. De la edificación del propio estadio. Sí. La financiación de la cubierta, que se pide ahora en el nuevo convenio... Es que esa de ellos, Nacho, no me la puedo admitir porque ellos no la dan. Ellos dicen que están valorando. Déjame que acabe. Sí. El estadio, según dice el proyecto, se financia con la parte de la propia construcción del estadio. Lo de CVC, más las torres, más la financiación de los bancos. La cubierta es aparte. Con lo cual no está... Claro. Se hará la cubierta o no en función de que tengan el socio tecnológico que lo financia y que imagino que luego pues le ponga el nombre del estadio o lo que sea, no sé cómo lo van a hacer. Claro, eso queda que cuando esté acabado Nuevo Mestalla hay unos aprovechamientos urbanísticos y económicos en Viejo Mestalla. Bueno, pues el sentido común dice... Están en prenda con el banco, ¿eh? Sí, bueno, pero por las cantidades que tal. Pero quiere decir que, como decimos los valencianos, tus bienes para tus males, ¿no?
Entonces, al final, entiendo yo que de ese aprovechamiento urbanístico, que además el nuevo convenio dice que van a respetar esos aprovechamientos urbanísticos, ahí van a salir una serie de beneficios que entiendo yo que... Y no, es que no quiero hablar en nombre del club. Ya, pero Nacho, es pero que el sentido común indica... donde yo llego es cuando dices, dicen, ¿qué te hace pensar que esta gente que ha incumplido todo, como tú mismo me has dicho, dice la verdad? Es donde yo me pongo en la gran pregunta que te he hecho mil veces. ¿En qué te lo crees? La pregunta es otra. Porque yo, como administración, ahí me pongo y digo, oiga, mira, póngamelo aquí, por escrito, y tráigame el aval, pero escucha, o tráigame la pasta. No, es que ahora ya no estamos ahí. No, ahora ya no. Ahora ya no estamos ahí. Tú me estás diciendo, ¿te los crees? Pues no te sé decir si me los creo, no es que me da igual. Es que pero no me puedes decir eso, Nacho. Como administración sí no puedes decirme sí, porque llevan 8 años toreando a la peña. Mi administración, perdón, la Generalitat Valenciana ya no es parte de la ecuación. Una vez finalizada la ATE, nosotros ni territorio, ni economía. Si el juzgado lo dice, igual vuelve la pelota. Ya, claro. Igual tenéis prórroga. Exacto. O igual tenemos que pagar una indemnización por daños y perjuicios. ¿De cuánto? No, yo estoy hablando por hablar, yo soy abogado. No de meritum, pero en mi cabeza no para de pensar posibles consecuencias. Te lo decía antes, que yo cuando hago un expediente, cualquier expediente... Bueno, pero me ha dicho que jurídicamente lo tenéis apalancado. Yo creo que sí. Vale. Creo que sí. Pero lo tenemos apalancado porque efectivamente pensamos, yo por lo menos cuando resuelvo expedientes, que pensar que lo estamos haciendo bien, por supuesto, y si lo hacemos mal que no sea porque lo hemos hecho mal adrede, haciendo bien y además pensando las posibles consecuencias para efectivamente apalancarte también, que no te puedan venir luego en el juzgado a tumbar y a joder. Se puede decir joder, ¿no? Vale. Sí. Entonces, tú me dices, ¿hay solución? Hay solución si se ponen de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, no hay solución. Claro. Yo es que tengo muchas dudas. ¿Pero entonces qué hacemos? Hace mucho tiempo. No, yo lo que pido es... yo lo que me gustaría es que el Valencia hiciera el estadio. Yo, de verdad, o sea, a veces lo digo, Peter Lim, al que yo le deseo que se vaya al mañana, esta tarde de Valencia, si pudiera ser, pero si no se va, que por lo menos haga un estadio, que es donde yo te iba, que joder, esté a la altura del Valencia, que no me levante allí el cemento que tiene, le ponga 4 balconadas que decían y la cubierta ya veremos, el tercer anillo que me lo dejen como querían con una lona sin ni siquiera instalar la luz. Ostras, es que lo primero que presentan, Nacho, la administración no se lo podía aprobar. Y no podía, aunque tú me digas, no es competencia. Escucha, que no se la aprobó. Ya vale, no se la aprobó. Menos mal. Yo en eso, fíjate, en algo la presión que hicimos, creo que algo... Perfecto. Sí, pero aquí, escucha una cosa. Algo que yo entiendo que de aquí hay mucha gente que la presión que hicimos, incluso hay que la presión política. Hablo en general. Sí. No, claro. No, yo no me pongo ¿tú crees que los documentos que hay aquí no le han metido presión? Claro. Firmaos, ¿eh? No opiniones. Desde luego. No opiniones radiofónicas. Firmaos. Porque cuando tú le dices al Valencia requerimiento, tacatá, tienen 2 opciones. O no contestar o contestar. Y han contestado. Las sanciones por los incumplimientos con la caducidad de la AT quedan muertas, ¿no? Claro. Ya, o sea, ya no hay las sanciones que el club tenía que pagar, que podrían haber tenido que pagar, nada. Nada, porque efectivamente la caducidad se considera la sanción máxima. Sí. Y evidentemente en cualquier que podrían haber pagado una pasta, ¿no? Bueno, y se llegó a hacer un cálculo de más de 20 millones de euros. Hubiera sido un buen palo, ¿eh? Pero entonces eso requería haber prorrogado la ATE. Y las 2 cosas no pueden ser. Claro, no. Una cosa o la otra. Si yo no quiero que le sanciones, lo que quiero es que acabe el estadio como Dios manda. Que sí. Y entiendo que hay una negociación. Yo siempre he dicho, a mí 70.000 igual es mucho. Pero, coño, gana un campo a la altura de lo que merece el club. Yo tengo la gran pregunta del mundo mundial. Esto ya es una cosa mía, personal, ¿eh? La grada de Mestalla, que tiene una sentencia de demolición, no sé si igual no tienes esa información, pero yo sí que la tengo. Creo que sí. Eso es sentencia muerta, por entendernos. Es decir, hay posibilidad porque hay quien dice que eso está prescrito. Está prescrito, pero yo entiendo que habría algún tipo de acción. No soy experto en esta materia, pero yo entiendo que efectivamente está prescrito porque había un acuerdo con los vecinos. Con los vecinos y estaba la propia vigencia de la ATE, sí, que daba una solución a ese cumplimiento de la sentencia y por tanto yo entiendo que no se instó o no sé si la demolición de la grada.
Yo entiendo que con la caducidad de la ATE y que si en los próximos meses no hay una solución, los vecinos acudirán y dirán, puede oiga, decir, que oiga, aquí... mire, que a mí me han engañado. Que aquí se hizo un acuerdo que firmó el gobierno valenciano, el ayuntamiento y el club, que de forma, digamos, razonable preveía que se iba a dar solución a mi problema o a mi sentencia. Si eso ahora resulta que ha sido que no, insisto, no sé si habrá algún mecanismo extraordinario, porque tiene toda la lógica del mundo. Porque aquí hay quien se puede sentir defraudado. Bueno, engañado directamente. Engañado por el Valencia e incluso por las administraciones que dieron eso. Bueno, en este caso por el Valencia, porque el que han cumplido es el Valencia. Pero yo entiendo que los vecinos no solo pueden, sino que deberían exigir el cumplimiento. Eso está firmado en algún sitio. Los vecinos tienen un... No, es que aquí no conozco el tema, pero parece ser que ellos, claro, cuando salió la sentencia y luego estaba lo de la ATE, pues dieron por hecho de que el estadio se iba a ir. Pero a lo mejor lo de dar por hecho, a lo mejor ellos también cometieron un error. También, es que hay quien dice que eso está prescrito. Que ahí se les ha pasado el arroz. Pero al final, posiblemente sí, pero yo creo que la propia caducidad de la ATE les abre un melón. Yo lo intentaría. Ya. Si fuese ellos, no porque tengo ningún interés. ¿Alguna opción de que el Valencia cambiara todo, se quedara en Mestalla, se gastara 100 millones que tiene, 80 o 90 que tiene en el Mestalla de toda la vida y vendiera lo otro? Lo otro, si no recuerdo mal, está calificado como terciario deportivo. Bueno, hay tantas cosas que se pueden cambiar en la vida con voluntad política. Ya, bueno, pero entonces ya me ha dicho que una cosa eso implicaría ya derruir el estadio actual. Por derruir, eso es pegar palazos. Se me escapa. ¿Sería posible? Yo creo que todo es posible en esta vida. Pero yo creo que el Mestalla actual no tiene capacidad no tiene espacio para crecer en gradas. Lo desconozco, no sé, hace mucho que no voy, pues no soy aficionado al fútbol. Pero me da la sensación de que precisamente si la grada de la sentencia era una ampliación, debe haber poco margen para ampliaciones en el actual estadio. Bueno, pero bueno, no lo desconozco. El Villarreal ha hecho una reforma que se ha metido dentro de sí mismo, ¿no? en los balcones de los vecinos. Es decir, que algunos creo que le van a hacer un palco VIP ahí. Lo desconozco. Y solo una pregunta. Pero bueno, a ver, una de las cuestiones que yo sí que me llama la atención de las a últimas, veces buscando soluciones. Sí. A mí una de las cuestiones que me llama la atención de algunas posiciones es se ha hecho bandera de que no se van a poder, el Valencia, en la solución que se busque, no podrá hacer uso del aprovechamiento urbanístico hasta que el estadio esté acabado. Yo no le veo la lógica a la frase, porque evidentemente... Es lógico. Pero es que es imposible. No es que sea lógico, es que es imposible. O sea, tú efectivamente, si el aprovechamiento urbanístico que estamos hablando es básicamente el del viejo Mestalla, evidentemente, hasta que no esté derruido el viejo Mestalla, no se puede hacer aprovechamiento urbanístico de esas parcelas. Y no veo, a ver, no digo que no pueda ser, pero no veo la posibilidad de que se derruya viejo Mestalla sin que esté acabado el nuevo. Yo creo, Nacho, sin hacer de abogado del diablo, pero entiendo que esa aseveración lo que viene a decir es, porque yo ahora tengo una duda y es, ¿en qué situación queda ahora mismo en la contabilidad del Valencia el patrimonio ATE? Esa es mi duda hoy en día. Con la caducidad de la ATE, a fecha de hoy, mientras esté, y durante un tiempo potencial, sin ser experto en la materia, a fecha de hoy, teniendo en cuenta que lo que hay es un acuerdo, el propio acuerdo del Consejo caduca la ATE, pero mantiene los condicionantes urbanísticos y digamos estamos a la espera. Es en un limbo, ¿no? Estamos en una especie de transitoriedad hasta que el ayuntamiento... Porque ahora todo depende de que el ayuntamiento conceda esas fichas urbanísticas y tal, no sé qué, con lo cual yo creo que a nivel de auditoría contable, para entendernos, estamos en periodo de espera, porque yo tengo unos derechos urbanísticos evidentemente condicionados a que, en este caso, una administración pública diga cómo queda, mientras no se caduque, mientras no se anule y tal. Yo diría que a nivel contable queda pues aproximadamente igual que estaba hasta ahora, diría, y sin ser experto en materia, por eso, porque se mantiene todo el aprovechamiento a expensas de que el ayuntamiento haga. La expectativa, y se hace pensando que el ayuntamiento lo va a hacer. Si pasan 3 años y eso no se ejecuta y tal, no sé qué, pues alguien dirá, oiga, que esto está en el limbo. Pero yo diría que la situación jurídico-financiera no es muy diferente de la que marca la ATE. Insisto, sin ser experto en la materia. ¿Tenéis miedo a las demandas? Quiero decir, a que alguien demande la caducidad de la ATE o a que alguien demande, por ejemplo, el ex vicepresidente de Valencia, Miguel Zorío, que casi emite un comunicado cada 2 días.
No. dice que es prevaricar un nuevo convenio. ¿Dónde está el límite de la prevaricación? ¿Habéis tenido en algún momento de prevaricar? No, el límite de la prevaricación está muy claro en la ley. Dice, prevaricar es dictar una sanción, una decisión injusta a sabiendas. En este momento tenemos todos los informes jurídicos. Cuando hay un informe jurídico, incluso yo he manifestado en algún momento de esta entrevista alguna duda sobre tal, hay dudas, porque efectivamente el derecho es interpretable, pero que haya dudas o diferentes interpretaciones no quiere decir que una de ellas sea ilegal. Simplemente que en un momento determinado se ha tomado una decisión con unos informes jurídicos de la abogacía y del Consejo Jurídico Consultivo que, aunque yo pueda cuestionar que a lo mejor no son correctos, pero están bien argumentados jurídicamente. Otra cosa es que tú tuvieses una sentencia que te dice X, que esta botella que tenemos tú y yo delante es verde, o sea, perdón, y yo insista en que es de otro color, es azul. Yo a mí te tengo que decir, y te reconozco valentía para decir lo que estoy diciendo, porque a mí me sorprende, lo he dicho públicamente, me sorprende que públicamente expreses una duda con tus abogados, no, porque son vuestros abogados. Ya, pero es que a mí eso me llama la atención. Sí, decir, a mí Murti me pedía 100.000 euros y yo lo que decía a mi abogado, o sea, era casi claro, pero es que lo que tenemos letanía. La dificultad, o sea, la dificultad que tenemos o defecto que tenemos los licenciados en Derecho es que nunca vemos las cosas en blanco y negro. Y entonces porque yo no estoy diciendo que no tengan razón. Yo te estoy diciendo que es interpretable. Y te he dicho que es interpretable cuando me has dicho si esto podía tener un recurrido judicial. Claro. Y yo es que tengo que ser consciente de en qué es interpretable. No, si recorrido tiene, porque van a llevar a juzgado seguro. Igual que te he dicho que en el caso de la primera prórroga pensamos que no tienen ningún recorrido porque está más que justo, o sea, porque digamos no pueden alegar que no me dieron la prórroga porque yo le presenté avales. No, ya está. En este caso estoy diciendo que hay argumentos que el Valencia puede hacer servir y que habrá que ver si un juez lo interpreta con otros. También te doy la garantía de que en el momento del Valencia ponga su contencioso administrativo, la abogacía de la Generalitat va a defender la postura del gobierno y nosotros hemos emitido informes diciendo que esa es la postura correcta. Pero a partir de ahí, que sea la postura, que pensemos que sea la postura correcta, no nos tiene que cegar de que seamos conscientes de que hay otras interpretaciones, que en este caso las ha hecho el Valencia y que habrá que ver qué es lo que dice un tribunal. Pero es que es un defecto que tenemos los abogados. Imagino que los periodistas también tendréis algunos, muchos, ¿no? Muchísimos. No, me refiero, muchísimos. ¿Y que eres consciente de ellos? No, por supuesto. Claro. Entonces, yo tengo muchísimos. Y tenemos muchos. Lo podría asimilar, y no sé si vale igual me dices que estoy diciendo una barbaridad, cuando tú tienes una información que no la tienes contrastada, porque a quien le preguntas te lo está negando, pero tú tienes indicios por otro lado. Pero sabes que es así. Que estás convencido que es así. Pero a la vez resulta que el que te lo tendría que confirmar 100% te lo está negando. Uh-huh. Y entonces tú tienes que tomar tu decisión como periodista de si lo cuento o no lo cuento. Y lo cuentas, imagino que explicando que, bueno, me cuentan, me dicen, creemos que es así, pero fulano me dice que no. Ah, claro. Y luego al final, a los 3 días, pues una vez tienes razón y otras te has columpiado. Te has columpiado. Y si eres un buen periodista, cuando lo cuentas diciendo que esto es lo que me cuentan, pero que yo no lo he visto con mis ojos, pero que está ahí, no sé si te vale. Yo intento, sí, me vale a medias, porque creo que en ese caso lo que tienes que hacer es, si es que no, por mucho que me digan que sí, si yo sé que sí, tengo los pelos de la burra, por mucho que tú me digas que no, sí, pero yo te digo que claro, sí. Que sí, pero si me dices que no y me lo niegas a ciencia cierta, claro, me cuesta mucho decir que es que sí. Claro, pero entonces lo cuentas no como una verdad absoluta, sino como que hay una información que hay por ahí y lo matizas para no comértela en 2 días. No sé si me sirve para un tema jurídico, ¿eh? No sé. A ver, nosotros... No, jurídico tenéis que estar como muy... Y más con esto, que me ha dicho que podéis encima, si esto sale mal, tener que ir y pagar. No, pasta. Hemos dicho que podría darse un hipotético caso. Pero, a ver, nosotros, insisto, estamos convencidos, pero también sabemos que el derecho es interpretable. Y hay otra cosa no, pero que el Valencia tiene buenos abogados, no está fuera de toda duda. Lo sabemos perfectamente. Nacho, son las 5:10 de la tarde. Yo no sé si nos ha quedado algo por repasar. ¿Algún charco por chafar? ¿Algún jardín por...? Yo por mi parte no, y te agradezco que hayas venido, que te hayas sometido a todas las preguntas que hemos querido hacerte, y vamos a ver si hay una solución.